Carla, muchas gracias por esta completa introducción. Estamos con Lorenzo Vallejos, él es coordinador del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que precisamente ha presentado este informe. ¿Cómo está, Lorenzo? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, el negocio aquí es bastante claro, ¿no? Según los datos del informe, Colombia, Perú y Bolivia son los países que alimentan, ¿no?, o que suministran pues la materia prima para la demanda de cocaína en el mundo. Estamos hablando ahora de 213.000 hectáreas conjuntas, ¿no?, de lo que se llamaba este trípode que siempre ha estado compuesto pues por estos países. Si comparamos con un año, ¿cuál ha sido el año más bajo? Digamos, es impresionante, es impresionante. En el año 2013 teníamos 120 hectáreas en estos países, 120.000 hectáreas, siempre no con Colombia por delante, pero estamos hablando casi de una duplicación en 4 años. En el caso del Perú hemos pasado de 40.300 hectáreas a 43.900, que rompe una tendencia a la reducción desde el año 2011. Se voltea, ¿no?, estos números y bueno, con el Braem como principal, prácticamente el 50% de esta coca sale del Valle del Río Apurímac y Eni Mantaro. Es casi un 10%. Los estimados, Lorenzo, nos hablaban incluso de más. En un momento la señora Macías de Devida habló de más de 55.000. Así es. Primero, esa es una buena noticia relativa. ¿Por qué el estimado y la proyección no se condice finalmente con la realidad que ustedes están planteando? Bueno, tal como lo dijo la señora Macías el día martes en la presentación, lo que dio el Estado fueron unos estimados basados en data secundaria. Ellos, obviamente, en este momento aceptan la cifra de Naciones Unidas debido a que nosotros pasamos por un proceso metodológico bastante riguroso que además es seguido por el Estado. Nuestra metodología tiene una validez internacional avalado también por la Aquí hay seguimiento satelital, ¿qué tipo de métodos? La metodología se basa en la interpretación satelital, la estimación satelital con corroboración de campo aérea y terrestre. De hecho, para los próximos años estamos previendo utilizar drones también para mejorar la tecnología y la precisión. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que se dé entonces este incremento de por lo menos 9-10%? 9%, sí. Bueno, esta es una tendencia regional en realidad. Como bien lo decía, digamos, hay 213.000 hectáreas sembradas en la región. Colombia ha incrementado su área en 52%, Bolivia en 14% y nosotros estamos en 9%. No hay que alegrarse, obviamente, por ese tercer puesto, pero es una tendencia regional que está derivada un poco del movimiento que hay de la droga, sobre todo en los mercados de África, Asia y Oceanía. Es muy interesante el tema de demanda, porque en los últimos años, probablemente en la última década, ¿no?, las proyecciones, las predicciones, mejor dicho, ¿no?, más que proyecciones, las predicciones hablaban cómo seguramente la cocaína iba a ir perdiendo espacio frente, por ejemplo, a las drogas sintéticas, ¿no?, a las metanfetaminas, ¿no?, a todo este tipo de derivados de los opiáceos, incluso, ¿no? En Estados Unidos se vive una auténtica epidemia. En realidad, pero al parecer esto no habría pasado. La demanda de cocaína se ha vuelto a incrementar. ¿Es porque se abren nuevos mercados? Por ejemplo, sabemos que Brasil se ha convertido en uno de los principales consumidores del mundo. Siempre decíamos, no sé, con cierto orgullo, que no era ninguna razón para enorgullecerse, somos países productores, pero no somos países consumidores. Esto también puede estar cambiando. Un porcentaje de la droga se queda en casa. Sí, y lo otro es que no solamente es la demanda por cocaína, sino en realidad por pasta. Porque los países latinoamericanos, como bien se dijo en la presentación del martes, están solicitando o en todo caso requieren de materia prima como pasta para la producción no solamente de cocaína, sino de oxi y de crack. De crack. Y entonces eso diversifica un poco la oferta. Vamos a mostrar el mapa principal de los muchos que ustedes, ¿no?, ofrecen en este informe, a ver si me ayudan. Allí tenemos el Braem, allí tenemos. El Braem está, este cuadradito o este rectángulo más grande que vemos es el del Braem, con 20.304 hectáreas, o sea, casi el 50% del cultivo. De todas maneras, siempre en la zona de la convención, ¿no?, preocupante, con más de 10.000. Ya luego franjitas, ¿no?, más estrechas, ¿no?, en Inambari, Alto Guayaga, ¿no?, se ve la reducción importante en los últimos, o sea, ahí se ve que sí se puede, en todo caso. El Alto Guayaga es un ejemplo, ¿no? Y por supuesto el departamento de San Martín, el Milagro de San Martín, del que todavía no seguimos hablando, y en realidad no, la coca pues no se ha incrementado de manera importante. En estos territorios,
con algún tipo de proporción de sembrío. ¿Hay alguno que se haya incrementado de manera importante, en el caso de Inambari, por ejemplo? A ver, digamos, del total de zonas cocaleras tenemos 3 que representan el 79% de la producción nacional. El Braem, obviamente, con casi la mitad. Sí. La Convención Hilares, que en parte, en gran proporción, pertenece a lo que se llama el consumo tradicional. La Convención es el feudo, ¿no? El feudo de la coca legal, digamos, ¿no? Pero igual... Pero igual preocupa porque no tenemos, digamos, evidencia de cuánto exactamente se está derivando. Un cálculo conservador, me parece bien conservador este que hemos presentado, de 90% que va al narcotráfico, yo creo que es más. De las 105.000 toneladas que se producen de hoja de coca, 95.000 son derivadas al narcotráfico. Yeah. Hay 10.000 hectáreas que son las, según INEI, según datos de INEI, estarían derivados al consumo tradicional y 163 toneladas que son usadas para... Consumo tradicional que incluso también puede tener problemas, como puede atestiguarlo Paolo Guerrero. Contrabando. Pero, ¿no? Contrabando de hoja existe. No todo pasa por ENACO, de repente. Definitivamente. Ahora, a ver, lecciones, yo le preguntaba sobre si hay nuevos territorios. Sabemos que Braem, la convención, son siempre pues los puntales ahí. ¿Hay nuevos territorios que nos deban llamar la atención, donde se vea un crecimiento importante? No nuevos territorios, pero sí hay una tendencia a la expansión y a la diseminación del cultivo. ¿Esto qué nos dice? ¿Qué nos dice la expansión? Porque cuando hemos estado como periodistas en zonas, ¿no? Se han ido viendo también los cambios en el tema de la propiedad. Me acuerdo un reportaje que hice, me parece que era en el Braem, que fue terrible porque nos tocó viajar con unos policías que al día siguiente fueron masacrados, al día siguiente que hicimos los sobrevuelos, y en ese caso, por ejemplo, veíamos cómo la propia población, en ese caso, era la que atacaba prácticamente ¿no? a la policía. ¿Por qué? Porque lo que podías observar era cómo tenías los cultivos y tenías las pozas de maceración prácticamente como una suerte de albercas públicas, piscinas dentro de los pueblos. No sé si este tipo de negocio, o sea, ¿cómo ha evolucionado el negocio? Ahora las organizaciones de droga están comprando la hoja de coca, están comprando ya la pasta básica, están manejando todo el negocio, o está más o menos eslabonado. ¿Cómo está manejándose el negocio ahora mismo? ¿Qué expresa eso? La tendencia desde hace algunos años ya es que las grandes organizaciones no se encuentran en las zonas cocaleras o en las zonas de producción. Todo se ha ido tercerizando. Todo se ha ido tercerizando y lo que se encuentran son estos llamados clanes familiares o clanes criollos que se reúnen, acopian la droga y luego la sacan hacia los centros de Ellos hacen ese trabajo. Ellos hacen ese trabajo y... Desde la producción, desde la compra de coca al campesino. Desde la compra de coca al campesino. Y ellos se encargan de la producción e incluso también el traslado por medio de burriers. O sea, hay por ese lado una centralización dentro de los varones, vamos a decirlo, locales. Exactamente. ¿No? ¿Y cuáles son las rutas de esta droga ahora? Bueno, ¿cómo ha ido cambiando hay una gran parte, de hecho, en algún momento se habló de este puente aéreo que estaba concentrado en el Braem, primero en Pichispalcazú y luego en el Braem. Eso ha disminuido, pero no significa que no esté saliendo droga vía aérea. Pero no hay tantas avionetas como antes, porque también ese es un debate que se estaba esperando que el Congreso, ¿no? Y que Estados Unidos, sobre todo, también apoye el tema del derribo de avionetas, que sabemos pues hubo una experiencia traumática ya hace varios años, ¿no? Con los misioneros en el caso de los Tucanos fue, pues, ¿no? Donde se derribó pues a quien no se debía derribar. Pero el hecho es que ahora la cantidad de aviones tampoco justificaría volver a la cantidad de avionetas no justificaría volver a esa política. ¿De qué estamos, qué sabemos? ¿Qué estamos hablando ahí? Lo que pasa es que la ley ya se está aplicando, ¿verdad? Entonces ya existe un sistema de control que ha permitido en todo caso la disminución del tráfico aéreo. Y lo que se ha, digamos, intensificado en este momento es el tráfico terrestre, que en general, al parecer, estaría saliendo hacia Bolivia y hacia Brasil. Hacia Bolivia y Brasil. Claro, y desde allí, usted me decía también incluso África, Asia se ha incrementado mucho como destino. Sí, en Oceanía. La cantidad de las incautaciones, la proporción de las incautaciones en los últimos años se ha intensificado tanto en África, que más es una cuestión de tránsito, y en Asia como consumidor y Oceanía. Se supone que la coca o la cocaína en Colombia era privilegiadamente hacia Estados Unidos, se suponía, ¿no? Claro, pasando por México y todo eso. El último reporte mundial de drogas de UNODC indica que el 90% de la producción de Colombia, o mejor dicho, de lo que llega a Estados Unidos proviene de Colombia. La nuestra, entre comillas, entonces, iba más a Europa. Va más a Europa, con el 33% más o menos. Y se abre todo este tema de Brasil, África, ¿no? Y demás. Ahora, para ir redondeando,
¿Qué cosa ha hecho el Estado? ¿El Estado ha cambiado su estrategia? ¿La erradicación ha retrocedido? ¿El CORA no estaba empoderado? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años para que veamos este incremento por el lado de la política de Estado? Exactamente. Bueno, desde el 2004 se iniciaron, bueno, ya desde antes, pero intensificadas las operaciones de erradicación, sobre todo en el Guayaga, y vemos las consecuencias. Hay una reducción sustancial. De hecho, el problema de Brian es que todavía no se ha entrado a erradicar y creo que hay un plan, no para erradicar, pero sí para ingresar, digamos, con el Estado en conjunto, ¿no? Es una situación un poquito delicada porque la gente ahí, como bien usted decía, está en contra de la erradicación. Ahora, pero bien, también se dice que allí influiría, porque son estrategias diferenciadas, las que sean, ¿no? Estrategias de represión y de erradicación y de prevención diferenciadas, en la medida que en unos puntos es la policía la que tiene la batuta y en el Brian se supone que son las Fuerzas Armadas con la policía de acompañamiento. ¿Ustedes tienen una opinión clara sobre si esto no ha funcionado o una recomendación clara? A ver, lo que tenemos que entender es que el Perú es megadiverso en todo. Hasta para esto. Y cada zona cocalera es bastante particular. El Brian es una zona sumamente particular y, digamos, las acciones que se han llevado a cabo en el Guayaga, que han sido exitosas, no podrían ser necesariamente replicadas en esta zona. Entonces, hay que hacer estudios de base, hay que hacer diagnósticos, hay que planificar. Ahí tenemos la presencia de los remanentes del Sendero Luminoso además, ¿no? También. Pero, digamos, la erradicación por sí sola tampoco puede trabajar, tiene que ir acompañada del desarrollo alternativo y obviamente esto ya no estamos hablando de un tema de solamente el ente rector de vida, sino de la comunión de sectores como agricultura, como ambiente, como producción. La del estribo, Lorenzo. Esta explosión de las hectáreas en Colombia sin duda tiene que estar asociada a un efecto colateral del efecto del proceso de paz, ¿no? Allí la relación entre las FARC y el narcotráfico era simbiótica de alguna medida y bueno, se presume pues que la presión sobre esos territorios ha retrocedido. Sí, de hecho, el proceso de paz implicaba cierto relajamiento del control, ¿no es cierto?, para dar paso al desarme. Y eso quizás haya intensificado. Nosotros no tenemos la evidencia... Pero estamos hablando de un incremento del 52%. Pero estamos hablando de un incremento del 52% que es preocupante, pero entendemos que en Colombia están, digamos, tomando desde este momento, están poniendo los puntos en las IES para trabajar en ese aspecto. Lorenzo Vallejos, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, gracias por acompañarnos esta mañana. Siempre es un tema de debate fundamental para nosotros, no nos olvidemos, somos uno de los principales productores de cocaína del mundo, y cuando hablamos pues de si la informalidad, ¿no?, si el dinero negro que entra a los políticos, ojo, eso no es un tema foráneo, no es un tema externo, no es cocaína que termina sencillamente en las narices de consumidores asiáticos o europeos y lamentablemente también pues de un porcentaje cada vez más importante en nuestro continente. Estamos hablando de un fenómeno al cual no se puede descuidar y que lamentablemente contamina toda nuestra vida social. Gracias otra vez, Lorenzo Vallejos, por estar con nosotros y nosotros continuamos con información.